Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy tenemos aquí a Joaquín Muñoz, que es partner en Bird & Bird y es director del departamento en el que se ubica la práctica de protección de datos en la oficina madrileña de este despacho internacional. Joaquín cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas con alto componente tecnológico en todo lo que afecta a protección de datos, seguridad de la información, comercio electrónico o propiedad intelectual. Con él vamos a adentrarnos en dos áreas cuyo tratamiento no es frecuente desde el punto de vista del asesoramiento legal, lo cual lo hace más emocionante. La primera es el aprendizaje federado, dentro de lo que se llama las Privacy Enhancing Technologies, de las que hablaremos bastante en meses próximos. Y la segunda es la computación cuántica y los desafíos que trae a efectos de los riesgos que existen para la seguridad de los datos, para la protección de la privacidad también y para todo lo que hemos hecho de cara a cumplir con la ley. Empezamos. Joaquín, gracias por venir. Bueno, gracias a ti por la invitación. Un gusto. Mira, por tocar temas así bastante profundos, o especialmente profundos para abogados, especialmente frikis para abogados, Bueno, eso es lo divertido, ¿no? claro, es lo que mola. Eh, Podemos empezar por aprendizaje federado y ver cómo o bien soluciona problemas o bien trae nuevos problemas en privacidad y seguridad. ¿Cómo lo ves tú a vista de pájaro, tu perspectiva de, o lo poco que nos hemos asomado hasta ahora en el mundillo de, sobre todo pues en tecnología de marketing y tecnología de publicidad, pues se ha hablado mucho, ¿no? De, Ujú. sobre todo en el mundo de los flogs, antes de llegar el Topics API, al Privacy Sandbox y tal, que eso hemos tocado mucho en este podcast, pero eh, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Lo ves como una solución? O si quieres empezar describiendo a vista de pájaro qué es, pues es un buen punto de partida. Bueno, pues perfecto. Bueno, sin entrar en ser muy técnico y digamos un poco un lenguaje que pueda entender más o menos todo el mundo, pues al final cuando hablamos de aprendizaje acelerado estamos hablando de darle la vuelta un poco al modelo habitual de las empresas, ¿no? Que lo que suele entender es decir, dame todos los datos que pueda, ¿no? Recojo todos los datos que pueda de todos los sitios donde pueda y ya los gestiono yo y ya me hago yo mis algoritmos y aprendo de todos esos datos pues para sacar conclusiones, para tomar decisiones o como tú decías, para, pues eso, para orientar el negocio hacia un lado o hacia el otro. Se trata, digamos, con este aprendizaje federado de darle un poco la vuelta a esto, ¿no? Y decir, oye, vale, pero es que esta decisión o este interés por acumular datos, porque sí, pues puede tener una derivada importante en el ámbito de privacidad, ¿no? Como es fácil de entender, ¿no? Sobre todo datos de diferentes fuentes, datos a lo mejor que en el origen, en aquella fuente en la que las estás obteniendo, pues no obtuvieron o no tienen la base de legitimación para podértelos dar para lo que tú lo quieres utilizar, ¿no? Entonces lo que se hace es, vale, oye, vamos a, en lugar de traer todos los datos a mi algoritmo, vamos a mandar mi algoritmo a donde están los datos, ¿no? Y de esa manera, mi algoritmo o mi máquina o mi software, de alguna manera, pues puede seguir aprendiendo, pero no encuentro el rechazo en las diferentes fuentes en que me puedan dar esta información, ¿no? Imagina, pues hay ejemplos muy claros en los que tiene todo el sentido, en el ámbito de la salud, por ejemplo, pues en un estudio de una misma enfermedad que puedan colaborar varios hospitales sin necesidad de enviar todos los datos sensibles de los pacientes a, bueno, con todo lo que implica, ¿no? En cuanto a seguridad, sobre todo en el proceso, ¿no? Del envío de esa información y luego en el hosting de esa información, pues en lugar de eso, digamos, el, el servidor, digamos, centralizado donde se encuentra el algoritmo sería el que va allí, ¿no? Y estaríamos hablando, pues precisamente de eso, ¿no? De un conocimiento, de una acción descentralizada, porque cada información permanecería en el silo original, en el servidor original, y sería el algoritmo el que visita para ir obteniendo sus conclusiones, devolviendo conclusiones, actualizando el modelo en local, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es fantástico, exacto. Justo lo has descrito perfectamente, pues la idea de que el modelo va a ti, ¿no? Y no va el dato al modelo.
Y en esta, claro, también estamos asumiendo que la computación se produce en el lado de la persona física y en el lado de donde reside el dato y donde se recaba el dato. Y que al recabarse el dato, por ejemplo, justo, ¿no? Un ejemplo que se usa mucho estos días, aunque luego realmente no está pasando, ¿no? Pero siempre se usa la idea del coche autónomo y de Tesla y tal, y realmente Tesla, por lo que he entendido después de mucho mirar por ahí, pues no lo está usando. Habla mucho de ello, pero luego la idea de que en un coche, justamente, tu conducción se pueda aprender y que tú estés mejorando el modelo en tu propio coche y mejora contigo y que un día, ¿no? Pues esto suba solo los aprendizajes y no el dato en crudo, pues es buenísimo. Y como has dicho, ¿no? El caso del hospital. Y entonces ahí, tirando un poco de este hilo, claro, a efectos de protección de datos, justo, ¿no? Ya estamos cumpliendo con unas piezas de privacidades del diseño y por defecto, porque es verdad que se minimiza el recabado, porque de hecho no hay recabado del dato crudo, se recaba solo, ¿no? Y de ahí, ¿tú ves algún desafío a corto a efectos de esto? ¿Algún desafío o consecuencia negativa? Bueno, yo creo que los principales focos aquí en el ámbito de privacidad, un poco después de haber visto, ¿no? los casos de uso, se centran pues en algunos puntos interesantes. Por ejemplo, precisamente estamos hablando de una tecnología muy avanzada, pero también y estamos diciendo, digamos, que no se le da información al algoritmo para que lo trabaje, digamos, la empresa que quiere recibir esa información, pero hay también cierta preocupación, pues, por la ingeniería inversa que se pueda llegar a hacer de todo esto, ¿no? Es Ahí decir, al está. final trabajamos con, es verdad que una serie de cifrados, ¿no? Para que se trate la información en local y luego en el camino, pues, nos puedan ser descifrados, etcétera, etcétera, y no se llegue a saber Sí, quién, digamos, el dato personal de la persona a la que nos estamos refiriendo, pero claro, al combinar diferentes fuentes de información, por ejemplo, en los dos tipos que hay, ¿no? Que son el aprendizaje federado horizontal o en el vertical. En el vertical, por ejemplo, se utilizan silos de distintas compañías. Imagínate, por ejemplo, una aseguradora con un banco, ¿no? Podría llegar sin querer a obtenerse información eh, o más información de la que en un principio el proyecto querría, ¿no? Es decir, por ejemplo, una aseguradora que haga esto con un banco con la intención de no tocar datos puede llegar a entender, o al revés, o viceversa, puede llegar a entender que el cliente suyo también es cliente de ese banco, por ejemplo. claro, claro, O algún claro. tipo de información en el sentido de que como se está ampliando la información que yo pueda tener de un determinado cliente, pues sin querer o sin que ese sea el objeto del proyecto puede darse esa circunstancia, ¿no? Entonces, pues en el momento de la definición, ¿no? del contexto de aplicación del aprendizaje acelerado, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Obviamente hay que hacer un análisis de riesgos como exige el reglamento, ¿no? En las políticas de privacy by design, etcétera, etcétera. Intentar adivinar qué situaciones de estas técnicas o de gestión del proyecto se pueden llegar a dar y que por utilizar esta tecnología no estemos de alguna forma incumpliendo, ¿no? Algún otro Claro, precepto, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, ¿no? La información que puedes obtener indirectamente de las fuentes en función del setup o del planteamiento que hagas al utilizar el aprendizaje federado y luego ya, pues, sobre todo también las diferentes niveles de privacidad o de cifrados o de, pues, por ejemplo, es muy habitual en aprendizaje federado utilizar cifrado homomórfico, por ejemplo, ¿no? Porque al final es el que te permite hacer actuaciones sobre una persona sin descubrir quién es y que eso sea útil, ¿no? Pues ver cuáles los sistemas de cifrado y de compartición de información y de protección de esa información que son los adecuados para el proyecto que estamos haciendo. muy bien, sí, justo, ¿no? Y esta idea ahí, por ahí, esta es muy buena, ¿no? Porque la idea de los riesgos que se veían siempre, ¿no? Cuando empezó en este mundillo justo de AdTech que vivimos mucho, se acusó mucho a Flux, ¿no? A esto de Federated Learning of Cohorts, que luego pues se ha ido reemplazando por lo que ha quedado vivo, ¿no? De Topics API y de Fletch. Pero justo ahí se acusaba que exponía a la gente a cierto fingerprinting, porque se exponían propiedades de intereses justamente al ser cross, en este caso, pues justo, ¿no? Muy cross-vertical, se estaban exponiendo muchos intereses que por ahora el aprendizaje sí que se estaba produciendo en el navegador, en este caso del usuario en Chrome,
Pero como al llegar al final, claro, el propósito de esto era, en vez de volcar sobre ti el update, la actualización del software donde esto ya ha aprendido y como pasa con el teclado predictivo, ¿no? Que esto sí que se usa, ¿no? En Ujú. el Sí. predictivo de Google, que ha aprendido de todos y ahora ya predice la palabra que más gente estaba buscando. Entonces, al llegar el update, pues predice mejor para todos. En este caso no es así. Lo que se buscaba era servirte publicidad, ¿verdad? Sin saber quién eres, reemplazando la cookie de tercera parte. Y en ese momento, claro, estabas exponiendo sobre ti una cierta información que decían que podía permitir a ciertas webs hacer fingerprinting, incluso, pues, por ejemplo, se acusaba de, bueno, en el caso de Flux, ¿no? De que los perfiles menos sensibles a precio, por tipo de contenido que navegabas, pues de repente se podía hacer incluso esta idea de precio dinámico, ¿no? Y de discriminarte con un precio más caro porque se veía que estabas navegando webs de lujo, ¿no? O lo que fuera, Ujú. ¿no? Y entonces de ahí poco a poco se fue usando esto, pero a lo que has dicho ahí por tirar de ese hilo también, ¿no? Está pasando también esto, que es que el dato, ¿qué garantías pones o cómo enriqueces ese análisis de riesgos donde para evitar la singularización desde el modelo, justo, ¿no? Que estabas tocando ahí, estamos encriptando el dato que se sube de forma tal que solo se puede desencriptar el agregado, no el individual. Y al llegar ahí, pues ya justo trabajas con ese dato. Y luego hay otra pieza de riesgo que no sé si eh, podemos tocar, ¿no? Que es esta idea de que también entra en juego el introducir ruido, ¿no? Y de introducir esta idea en español es privacidad diferencial, espero, ¿no? Ujú. Sí, Differential justo. privacy, ¿no? Pero si quieres tocar ahí, ¿no? Si te has enfrentado a ello, porque al final es verdad que esto ya está más maduro, ¿no? Differential privacy sí que ya lleva un Sí, tiempo. son las dos soluciones. Bueno, yo creo de hecho de que el cifrado homomórfico forma parte un poco de esa diferencia del privacy que tú mencionas. Son las dos soluciones más extendidas en el ámbito del aprendizaje federado. La privacidad diferencial es, como dices, meter cierto ruido al resultado para que cuando me devuelva esos ceros y unos, pues realmente quien lo intercepte no pueda hacer nada con esa información porque no, si alguien lo intercepta, ¿no? Si se pierde, etcétera, no puede hacer nada con esa información porque no va a poder limpiar ese ruido y quedarse con el dato real. Por ejemplo, en ese caso que hablabas tú de los anuncios, ¿no? Pues meter la información real, pero también otra que distorsiona y ya no hace interesante el contar con esa información porque al final me despistan más que ayuda, ¿no? Sí, Pues así pues, explicarlo fácilmente. Y luego, pues digamos, la segunda opción que yo creo que entraría un poco dentro de esta privacidad diferencial es ese uso de los cifrados homomórficos en el sentido de no comunicar nunca desde el origen, o sea, desde que yo estoy mandando el dato, no comunico el dato plano, digamos, estoy mandando siempre un dato cifrado y que además es un tipo de cifrado, perdón, que me permite eh, tratarlo, me permite hacer la operación que yo quiero hacer con él sin necesidad de descifrarlo, ¿no? Una de los riesgos de los cifrados habituales es precisamente que cuando yo lo envío cifrado, el receptor lo descifra, lo gestiona, lo vuelve a cifrar y me lo vuelve a enviar y yo lo vuelvo a descifrar, ¿no? Digamos, la cadena, ¿no? De cifrado-descifrado. Esta tecnología lo que nos permite es no llegar a tener que descifrarlo en ninguna parte del ciclo. Yo lo envío cifrado, lo devuelvo con el mismo cifrado, pero por el camino ha sido gestionado, ha sido tratado, ha sido realizada la operación que yo quería realizar o que yo he pedido que realicen y me devuelve el resultado interesante, ¿no? muy bien, claro, porque va a pasar que hay gente tan única, ¿verdad? Cuando haces aprendizaje federado, va a haber casos tan extremos que ellos mismos, pues como que afloran, ¿no? En el modelo. Y entonces ese efecto de memorización, ¿no? Del modelo, de que se pueda volver hacia atrás a la persona, ahí está el riesgo y justo por ahí se puede quitar. Y Eso es. claro. Y entonces de ahí, ahora llevándolo ya a terreno más práctico, pues entiendo que si empezamos poco a poco a encontrar menos espacios donde se sube todo el dato, ¿no? Hasta ahora hemos acusado mucho en otras entrevistas ya meses y años atrás, ¿eh? De esta glotonería, ¿sabes? De intentar acumular todo el dato que se pueda porque un día ya veremos qué hacemos con él. Y como decías al principio, ¿no? El tema de propósitos limitados, de periodos de retención acotados al propósito inicial, etcétera, pues ya delimita lo que vas a hacer. Sin embargo, esto sí que permite, en vez de estar con ese ansia, ¿no? De, ostras, recaba todo lo que puedas porque mañana habrá que utilizarlo. No, ahora es, define un modelo, lo vamos a entrenar allí donde está la gente, allí donde está el dato,
cuando la gente, esto afecta, entiendo, a ver qué piensas de esto, ¿eh? Eh, que nunca le he dado una vuelta a esto, a la idea de que ahora de repente impacta el consentimiento. Yo ya he tocado demasiado el consentimiento, ya la gente está quemada de mis Ujú. machaques al consentimiento. Pero sí que, claro, en el dispositivo aquí hay diferentes capas de consentimiento. Estoy utilizando tu dispositivo primero para, por ejemplo, imaginemos el teléfono móvil, que es lo típico. Claro, tienes permisos de acceso, ¿verdad? A ciertas cosas que son bastante interesantes a la hora de recabar información, geoposicionamiento, acelerómetro, ¿no? Giroscopio, estas piezas. Y luego tienes trackers del propio móvil que recaban señales muy específicas y que ahí esto en tu sistema se compute para, justo, por ahora ir entrando el modelo. Ni siquiera tu teléfono podría ser elegible. A lo mejor esta es la parte de la gracia, que solo algunos pueden Ujú. alimentar y enriquecer el modelo, pero bueno, tú tienes que consentir primero a esos accesos, ¿verdad? Son permisos de la aplicación, en el caso de ser una aplicación móvil, que es como ahora, por ejemplo, hay una interfaz entre los marcos de trabajo de open source, ¿no? En TensorFlow, ¿cómo se llama este otro? En Pi, bueno, el que utiliza Facebook, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, estos sistemas ahora Ujú. se enchufan a una app móvil y se pueden utilizar en tu dispositivo, pero después tienes que dar consentimiento a que claramente va a utilizar memoria y va a utilizar ancho de banda también para enviar los aprendizajes, ¿no? Y luego está la parte de que consientas a algo que todavía, ¿no? ¿Dónde está ese límite? Porque si lo que envías no es dato personal, aunque se está utilizando el dispositivo, hay una implicación de e-privacy donde con independencia de que sea dato personal, el utilizar el local storage requiere consentimiento, ¿no? Y una parte GDPR donde si no hubiera dato personal ya no haría falta. ¿Cómo ves ese Bueno, fregado? y esto lo unimos con Data Act, Data Governance Act, etcétera, Esto ¿no? es, Y al final, yo creo que la clave está en que, y tú lo has dicho, ¿no? Lo que envías no es dato personal, pero hoy en día yo creo que ya incluso está perdiendo esa sensibilidad que antes tenía el dato personal, porque todas las tendencias, ¿no? regulatorias en cualquier empresa van en general al dato, no miran, ya no a mirar si es personal o no. Es decir, un dato de uso, como tú dices, de un móvil es personal, probablemente sí, se pueda considerar dato personal, pero en realidad lo que busca ahí la empresa no es realmente un dato vinculado a ti, sino en realidad datos de uso y poder aprender de esto. Eh, Como digo, todo esto unido a la tendencia, ¿no? que puede haber después de estas normativas generadas, por ejemplo, en la Unión Europea, en la Estrategia Europea del Dato, etcétera, etcétera, que no se centran en dato personal, por supuesto sí, refieren al GDPR, pero hablan de datos en general, ¿no? Y de la economía del dato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente al final todo va a caer en la transparencia con el usuario y toda la parte de algoritmia, obviamente, al final va a caer no solo en la transparencia con el usuario, sino incluso yo creo que en medio plazo a casi no desvelar el algoritmo en sí, pero sí que la mayoría del propósito y el funcionamiento del algoritmo, que eso sea transparente hacia el usuario. Pero cada vez yo, desde mi punto de vista, en este tipo de modelos que tú estabas describiendo, le doy menos importancia a que eso sea dato personal. Porque primero, el usuario ya, esa expectativa, yo creo que tampoco le da tanta importancia. Probablemente lo que quiera el usuario es ser compensado de alguna manera o mejorado el servicio de alguna manera por colaborar en esto, porque efectivamente está poniendo su equipo, está poniendo su conexión, está poniendo tal. Eh, y la clave, como siempre, o como en casi siempre, va a depender un poco de esa transparencia en lo explicado y obviamente esa transparencia no tiene por qué ser one shot. Es decir, claro. a lo mejor en un momento el sistema estaba previsto para hacer X y luego ya empieza a hacer X y Z y habrá que ir contándolo y que el usuario siga queriendo participar, ¿no? Al final es... Claro, qué bueno, es verdad, tienes razón. Se supera esta dicotomía de, ostras, si es local storage, vas por e-privacy, como acabe el reglamento, si sale y como tenemos en la directiva. Si luego resulta que es dato personal, pues es verdad que todo el espacio de AI va por otro lado. Justo tienes que ser transparente, todo el tema de todas las piezas que hemos comentado justo en el último episodio. Y esta semana, en un debate en el Ethical Commerce Alliance, salió el elemento de propiedad intelectual. Y aquí mete otra pieza muy interesante, ¿no? Cuando el aprendizaje en el dispositivo es con tus fotos,
ahora se está hablando estos días, se salió un artículo en Wired, otro artículo en The Verge, hablando de qué pasa con el, todos los creativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de DALL-E, ¿no? En OpenAI, todos los cuadros que se suben para entrenar el modelo cuando pides que te haga una acuarela inspirada en Matisse. Entonces, la idea es que se supone que todo lo que se sube, el input podría estar protegido y que el output también. O buena parte, ¿no? O una parte de todo eso, ¿no? Claro, entonces si de repente lo que tú subes para entrenar el modelo son tus fotos artísticas de tu propio móvil o lo que sea que tú consideres ya no un tema de privacidad, sino de propiedad intelectual, entonces hay otro nivel de consentimiento que viene a ser parecido, entiendo, al que das a Facebook, Instagram cuando subes imágenes de que ya renuncias a ello, con lo cual ya aparece otra capa más. Una, la capa de acceso al dispositivo, uso de recursos propios, ancho de banda, etcétera. Otra parte asociada a AI, governance o incluso a GDPR y otra asociada a propiedad intelectual. Con la característica además que propiedad intelectual son varios los derechos que pueden cederse y tienen que estar, como sabes, bien definidos expresamente qué derechos estás cediendo o no, ¿no? Bueno, en ese caso da para otro podcast, yo creo, da para otro día, ¿no? Pero habría que primero empezar por debatir si las imágenes que están cogiendo de tu móvil son meras fotografías, que son fotografías, como tú dices, sujetas o que puedan tener derechos de autor. Y a partir de ahí, pues ver, ¿no? Qué se nos está pidiendo. Pero sí, yo creo que el planteamiento sería muy parecido a esas cláusulas de Facebook e Instagram por las que les cedes derechos de comunicación pública, etcétera, que al final lo que es, oye, te dejo que los pongas en la pantalla de otros usuarios, ¿no? Claro. La divertida sería luego los derechos sobre la obra derivada que Sí. pudiera generarse y ya, venga, entramos en una tremenda, en el gran cocido. Oye, y cambiando de tema entonces, Joaquín, porque esto es muy interesante sin duda. Otro tema igualmente potente, ¿no? Ahora, todo lo que hemos hecho, justo encriptación, incluso HTTPS, como lo tenemos ahora en la web, todo lo que hacemos, todo, incluso, bueno, pues eso, end-to-end encryption en Signal, en WhatsApp, etcétera. Esto se va al traste con quantum computing, ¿no? Con computación cuántica. Está avanzando rápido, hay un elemento geopolítico también entre países, hay un elemento donde incluso todas las piezas que hemos montado alrededor de la transferencia internacional de datos y las salvaguardas adicionales para standard contract clauses y demás después de SRAMS, pues todo está, hay un castillo de naipes montado sobre lo que se puede y no se puede descifrar. Y lo que es seguro ¿Qué y no seguro. hacemos? Claro, ¿qué Lo que es hacemos seguro y no ahora? seguro, ¿no? Bueno, pues esto es un reto que a mí me parece de los más interesantes que tenemos para los próximos años. Obviamente va a ir acompañado del desarrollo de la tecnología, habrá que ver cómo de rápido y cuáles son los primeros impactos. Mi intuición es que hasta que no se empiecen a suceder cuestiones, ¿no? Relacionadas con esto, ¿no? Con el uso de la computación cuántica para forzar sistemas que hoy en día damos por seguros y resuelva realmente que efectivamente no lo son, ¿no? Claro, Habrá que ir adaptando, ¿no? Los sistemas que hoy en día consideramos que están protegidos, ¿no? Por, por contar un poco por aquellos que no conozcan, ¿no? De que estamos hablando sí, con computación cuántica, básicamente lo que hace es cambiar digamos, incluso ya no solo el sistema de cifrado, que también, sino el propio sistema de comunicación, ¿no? Es decir, pasamos de utilizar bits, ceros y unos, a utilizar lo que en computación cuántica se llaman los qubits, que es no solo, digamos, ceros y unos, sino además una naturaleza, digamos, probabilística, ¿no? De verdadero o falso sobre el cero y el uno que ha puesto, ¿no? O ceros y unos que pueden, o sea, que podríamos estar hablando de ceros, unos y ceros o unos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué, qué- qué implica esto, no? Pues que utilizando esas, digamos, sistemas actuales, ¿no? De cifrados, digamos, con el sistema RSA habitual, con estas formas de computación, pueden resolver en minutos, horas, pero bueno, la predicción, ¿no? Es que en minutos, cifrados que con los sistemas actuales tardaríamos en resolver días o años, ¿no? ¿Qué sucede? Pues claro que si nosotros seguimos confiando en los sistemas actuales de cifrado, vamos a estar poniendo en riesgo
la información que estemos cifrando, que estemos compartiendo, que estemos protegiendo, ¿no? No tengo la sensación de que esto esté encima de la mesa de todos los que debería estar. Sí que hay universidades trabajando en sistemas de cifrado que llaman postcuántico, ¿no? Es decir, bueno, adelantarte a esto y ir incorporando tecnología, ¿no? Que resista, digamos, a esto. Pero mi sensación es que va a haber una temporada en la que vayan a coexistir sistemas antiguos de cifrado con sistemas de computación cuántica y ahí yo veo espero que sea el tiempo menor posible, pero veo que puede haber no sé si un colapso, pero sí un incendio importante en lo que conocemos hoy en día como medidas de seguridad y la protección de la información, ¿no? Sí, sí, pinta, hay un momento de que nos pilla el toro. Pinta difícil evitarlo porque estos días lo único que sale en la prensa con desafíos de privacidad y quantum computing y tal, hace poco salió uno y no recuerdo los detalles, pero era acerca del alquiler de las máquinas, ¿no? Como al final, claro, hay unos cuantos computadoras cuánticas que puedes acceder y pagar por tiempo y por uso y de memoria y demás y que por visto como son compartidas y alquiladas, pues un poco como el cibercafé, pero a lo bestia, ¿no? El que llega allí y lo usa, parece que quedan remanentes de la información que se utiliza para trabajar con ello y que hay gente que está accediendo a proyectos paralelos de otros equipos y cosas de estas, o sea, desafíos muy tangenciales, pero tú lo has dicho, ¿no? Ahora, el desafío número uno que yo veo es que, vale, a futuro puede ser que tú no estás preparado para tu empresa o lo que sea, para trabajar con desafíos post-quantum, vamos a decir, pero bueno, pues lo que vas enviando todavía se te puede descifrar. El problema es, bueno, y tardas en adaptarte. El problema es qué pasa con el histórico, qué pasa con lo que hoy estamos enviando, que hoy alguien puede guardar y no es capaz de descifrar, pero mañana dice, bueno, yo me lo guardo, ¿sabes? Esto lo hackeo hoy. Hoy soy capaz de recabarlo, pero no soy capaz de desencriptarlo. Y Ujú. dentro de 10 años, porque pienso a largo plazo como hacker tremendamente perverso, lo voy a desencriptar. ¿Sabes? Bueno, se puede dar, efectivamente. La parte positiva de esto es que normalmente la información también tiene una cierta caducidad, ¿no? Y por suerte, pues seguramente aquello que yo pienso en mi caso propio, todo lo que están grabando sobre mí hoy, probablemente dentro de unos años tengan muy poco valor, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente, o sea, habrá casos de uso en que sí lo tengan, ¿no? Habrá casos de uso en el que efectivamente sí que pueda tener cierto valor, ¿no? Para mí, la clave está en eso, ¿no? Yo creo que va a haber una evolución, obviamente, de esta tecnología en cuanto a la democratización o bueno, sí, o sea, al mayor alcance por empresas y usuarios de todo tipo. Eh, Creo que la clave está en promover que efectivamente esos sistemas, ¿no? De protección, digamos, o de cifrado cuántico, ¿no? De cifrado postcuántico, pues evolucionen de la misma forma o esperemos que más rápido para que Sí, cuando lleguemos a ese punto solamente haya pues, que remediar o reemplazar el cifrado actual con un cifrado anterior, ¿no? Sería algo como lo de pasar las cintas VHS sí, a, sí, a otro medio más digital, ¿no? Pero sí. bueno, que habrá que hacerlo y una vez hecho, pues ya estemos otra vez en una situación confortable en cuanto a que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Que al final es lo que nos exige la normativa en cuanto a la protección de la información, ¿no? Muy bien. Muy bien, Joaquín. Pues oye, muchas gracias. Temas súper potentes y especialmente profundos para tocar el ámbito legal, así que te felicito y te aplaudo Bueno, creo que hemos conseguido el objetivo que decías al principio de ser lo más frikis posible, ¿no? Eso es, eso Era, queríamos. era el objetivo de hoy, así que bueno, y sobre todo son temas muy interesantes para seguir estudiando, ¿no? Y seguir aprendiendo, que es lo divertido de nuestra profesión, que es el estar siempre actualizado en estos temas y no parar de estudiar, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues a ti un placer. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.